Sí, soy profe. Sí, profe. Okay. Bárbaro. Bueno, miren, la unidad o el tema que en verdad vamos a ver hoy día es la producción y los costos. Es decir, que vamos a estar de alguna manera haciendo un análisis un poco más profundo de lo que ocurre dentro de la curva de oferta, que es donde están todos los costos y donde están los costos de producción involucrados, digamos. Y bueno, esto lo pueden encontrar, esta unidad, si la quieren leer, la pueden ubicar dentro del libro que les comenté los otros días, del Stanley Fischer. Sería el capítulo 8, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. Bueno, un poquito, ¿cuáles son los objetivos del tema o, digamos, de la presentación de hoy? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre detrás de la curva de oferta para mostrar, como les decía, exactamente cómo es determinada por estos costos de producción. Bueno, otra cosa que vamos a observar es que los costos de producción de las empresas dependen de la cantidad que produzcan y de lo que tarde, digamos, en ajustar la planta y equipos a los cambios del entorno. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que normalmente la planta o el tamaño con el que yo dimensiono mi fábrica normalmente no puede ser modificado en el corto plazo, sino más bien en el largo plazo. ¿Sí? Es decir, si yo constituyo una fábrica que va a producir, no sé, 200.000 unidades por año y de repente, por algún motivo, tengo un boom de demanda, es decir, tengo mucha demanda y quiero salir a fabricar 300.000 o 400.000, bueno, la planta no va a poder realizarlo porque va a estar subdimensionada. Entonces, hacer una ampliación o modificar eso normalmente lleva un tiempo, ¿sí? Pueden ser años. Inclusive, uno de los trabajos que me tocó hacer a mí, como cuando hice las pasantías rentadas de verano en Techín, fue que había que agregar otra colada continua a la acería. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente estaba habiendo mucha venta de los slab, digamos, que son los, como sale, digamos, el acero de la colada continua, que después va a los laminadores. Y bueno, había mucha demanda y por lo tanto había que agregar dentro de la acería una segunda colada continua para poder fabricar más, ¿no? Bueno, eso obviamente fue un proyecto que se inició, pero que se terminó de montar como 3, 4 años posteriores, ¿no? Es bastante complejo. Entonces, por eso les digo que normalmente esto demora tiempo en ajustarse. Mientras que hay otros factores que se ajustan muy rápidamente. Después también vamos a mostrar cómo eligen las empresas las cantidades que van a ofrecer para maximizar el beneficio. O sea, no es otra cosa el beneficio que una diferencia entre los ingresos y los costos, ¿no? O sea, que no es que vamos a vender lo que más se pueda, porque a veces vender lo que más se pueda puede implicar no obtener el beneficio máximo o, en definitiva, inclusive puede significar perder, ¿sí? Hay empresas que vendiendo menos de lo que venden actualmente pueden ganar más dinero. Y por otro lado, vamos a entender que para maximizar los beneficios, bueno, obviamente hay que elegir los factores productivos de tal manera que se minimicen los costos de producir la cantidad que se decide ofrecer. Es decir, si vamos a vender 20.000 unidades, tendríamos que tratar de ver cuáles son aquellos factores productivos que se requieren, digamos, y tratar de utilizar la menor cantidad de esos factores para producir esas cantidades que queremos ofrecer al menor costo posible. Y también veremos que los costos dependen de la producción a corto y a largo plazo y presentaremos funciones de costo a corto y largo plazo que determinarán las decisiones de oferta de las empresas. Yo no sé, ustedes, bueno, creo que lo vamos a ver en esta presentación, pero ustedes, cuando han tenido alguna de las clases con Ariel les ha explicado cuál es la diferencia entre el corto y el largo plazo en economía. Más o menos, sí. ¿Te acordás más o menos? Como que acciones a corto plazo se veían en la empresa en poco tiempo. O sea, habían acciones de largo plazo que hacías ahora y dentro de un tiempo ibas a tener un beneficio o una cosa así. Sí, no, medio flojo. No es, o sea, si se los explicó así Ariel, no. ¿Cómo? ¿De la oferta? ¿No lo explicó? No. O sea, la diferencia entre el largo plazo y el corto plazo, por ejemplo, vulgarmente hablando, o si ustedes hablan de un proyecto, probablemente les digan, ustedes puedan pensar, el corto plazo es 1 año, un mediano plazo pueden ser 4 o 5 años y un largo plazo tal vez 10, ¿sí? Porque
Por ahí eso es lo que antiguamente se convenía cuando se hablaba de largo plazo. Es decir, cuando pensaban en un proyecto a largo plazo hablaban normalmente de 10 años, pero en economía no. En economía la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo es el tiempo en el cual aquellos factores que son fijos, ¿sí?, se pueden variabilizar en la economía. ¿Qué quiere decir? Bueno, una empresa. ¿Qué quiere decir? Que, por darles un ejemplo, si yo hoy tengo como costo fijo un costo de capital importante porque yo ya creé la planta y estoy fabricando, y el día de mañana yo tengo que ampliar esa fábrica, no la voy a poder hacer de un día para el otro. Seguramente me voy a demorar 2, 3 años en poder ampliar esa planta. Entonces, esa parte está pensado en largo plazo, ¿sí? Es decir, porque yo no voy a poder ampliar esto hasta dentro de 3 años. Ahora, si yo considero un tiempo de 3 años, yo puedo decir que todos los factores son variables. ¿Por qué? Porque en 3 años yo tengo la capacidad para ajustar la planta. Ahora, si ustedes me hablan de 1 año, yo les digo, eso es corto plazo y no tengo el tiempo suficiente para variabilizar aquellos factores fijos, ¿no? Eso es algo que ya vamos a ver ahora enseguida. Pero lo vamos a ver acá, no se preocupen. Miren, algunas cosas sobre los factores productivos. Básicamente, la mayoría de las empresas utiliza estos factores productivos, materias primas, bienes producidos por otra empresa o bienes intermedios. Miren, materias primas, llámense, si ustedes van a, por darles un ejemplo, si ustedes se ponen un negocio en donde van a fabricar, no sé, vamos a poner como un ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo cualquiera, puede ser la industria, no sé, la industria de las botellas de vidrio, por ejemplo, lo que hace acá la gente de Veraglia, que fabrica las botellas de vidrio sobre todo para la industria vitivinícola. Bueno, ellos de materias primas, ¿qué tienen? Tienen ciertas arenas o digamos, materiales con sílice que normalmente tienen. También utilizan como materia prima vidrio reciclado, ¿sí? Bueno, esos son materias primas. Después, como productos intermedios, ellos utilizan algo que ya viene procesado. Es decir, por ejemplo, el material que utilizan ellos, coloración normalmente a la botella, es un producto intermedio. Por darles un ejemplo, alguien que fabrica vino, por tomar otro ejemplo distinto. Bueno, las materias primas obviamente va a ser la uva, va a ser las levaduras, van a ser ese tipo de cosas. Los bienes intermedios van a ser las botellas, las etiquetas, los corchos. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente yo necesito materias primas para el vino y después necesito algunos bienes intermedios para envasar ese vino y poderlo comercializar, ¿no? Entonces son bienes que ya los produjo otro, como el corcho, como la botella, pero que yo los compro y son insumos, ¿no? Después están los bienes de capital, que son las maquinarias, los edificios, etcétera, que estos bienes de capital son los que suele costar poderlos variabilizar. Normalmente están dentro de los costos fijos de una empresa y cuesta mucho variabilizarlos porque se requiere de un largo plazo para que los mismos puedan ser considerados variables. Eso lo vamos a ver. Normalmente la tierra y la mano de obra o el trabajo, que es como el más importante o representativo de todos estos factores de producción, ¿no? Bien, entonces algo que tenemos que entender es que estos factores se pueden combinar de muchas maneras, pero lo que nosotros buscamos, como toda empresa, es maximizar los beneficios. Por lo tanto, la empresa tiene que poder elegir o entender cuáles son aquellos métodos de producción que minimicen los costos de aquellos factores que seleccionemos, ¿no? Entonces, la forma más fácil de ver esto es con un ejemplo que nos va a permitir de alguna manera entender cuál es la diferencia entre la eficiencia técnica y la eficiencia económica. Para no complicarles mucho la vida, la realidad es que es más fácil por ahí entender la definición de eficiencia técnica como la segunda que está en este párrafo en negrita, que dice, en otras palabras, un método de producción es técnicamente eficiente si la producción que se obtiene es la máxima posible con las cantidades de factores especificados. La primera definición dice exactamente lo mismo, pero es un poquito más complicada, está escrita de una manera más compleja. Básicamente, ¿qué es lo que busca acá? Que estas definiciones son equivalentes a que no debe existir ningún tipo de despilfarro. Entonces, para que ustedes comprendan bien, hay un ejemplo muy sencillo que podemos ver, que es la siguiente. Nosotros tenemos que producir una determinada cantidad de papas, ¿no? Y tenemos 4 métodos diferentes, A, B, C y D.
Y supongamos que los 4 métodos requieren de distintos factores productivos: días de trabajo, número de tractores, acres de tierra y toneladas de fertilizante. Fíjense que tanto A, B, C, D utilizan diferentes combinaciones de estos factores productivos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que A ocupa menos días de trabajo que B, pero ocupa más tractores que B, ¿sí? Utiliza más acres de tierra que B y utiliza menos toneladas de fertilizante. Entonces es medio complicado decir cuál es mejor, si A o B. ¿Por qué? Porque en algunas cosas utilizo más cantidad, en otras menos. Pero a grosso modo, si yo les pido que comparen rápidamente, ¿ustedes podrían decirme así a grosso modo alguno de todos estos métodos que están viendo, que ustedes se den cuenta rápido que el método no iría? O sea, que ese método yo lo descartaría de entrada. El B. El B, porque si utiliza la menor cantidad de tractores, quiere decir que es mucho más económico en ese ítem. Ah, pero eso no lo sabés. Yo no te he puesto cuánto sale el día de trabajo de un trabajador, ni cuánto sale alquilar un tractor por día, ni cuánto pagas de alquiler por los acres de tierra, o cuánto sale la bolsa o la tonelada de fertilizante. Entonces, profe, si no sabemos nada de eso, podría ser el D, que es el que ocupa más tractores, más acres. Ahora sí. Fíjense, si ustedes comparan, por ejemplo, el A con el D, fíjense, tienen la misma cantidad de acres de tierra, la misma cantidad de días de trabajo, pero utilizan más tractor y más tonelada de fertilizante. Y si comparan el C con el D, fíjense que utilizan la misma cantidad de toneladas de fertilizante, la misma cantidad de días de trabajo, pero utiliza el D más tractores y más acres de tierra. Por lo tanto, rápidamente podemos determinar que el método D sería ineficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos usando más recursos que si utilizáramos el método A o el método C. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Entonces, lo que haríamos es, para determinar cómo, o sea, para entender cómo se determina la eficiencia técnica, se seleccionan solamente aquellos métodos en los cuales somos eficientes técnicamente. Y en este caso sería el método A, B y C. ¿Por qué? Porque el D es ineficiente cuando lo comparo con C o cuando lo comparo con A. Ahora, si yo comparo el D, lo comparo con B, ahí se me complica. ¿Por qué? Y bueno, porque en algunas cosas consumo más y en otras consumo menos. Pero rápidamente yo sé que al comparar A con D o C con D, D es ineficiente. Y por lo tanto lo elimino. Ahora la pregunta es, entre A, B y C, ¿cuál es? Porque ya sabemos, los tres son técnicamente eficientes. Ahora hay que determinar cuál es económicamente eficiente. Y entonces lo que tenemos que ver acá, obviamente, es ya tratar de tener el conocimiento de cuánto cuesta el día de trabajo, el número, o sea, supongamos que los tractores se alquilen, bueno, cuál sería el costo por cada día de tractor o por cada número de tractor, o el alquiler del acre de tierra o la tonelada de fertilizante. Y entonces lo que hago es simplemente un polinomio, ¿no? Es decir, empiezo a decir cantidad por costo unitario, entonces hago cuántos días de trabajo por lo que me sale un día de trabajo, cuántos tractores por lo que me sale cada tractor, cuántos acres de tierra por lo que me sale el alquiler del acre de tierra y la cantidad de toneladas de fertilizante por lo que me sale la tonelada de fertilizante, y ahí llevo todas estas cantidades a un valor único, numérico, de pesos, y ahí puedo decir cuál es económicamente eficiente, ¿sí? Pero ahora, técnicamente eficiente, tengo que saber que es A, B y C, y económicamente eficiente, bueno, listo, tendré que ver cuál es. Ahora, económicamente eficiente puede ir cambiando esto. ¿Por qué? Porque puede pasar que en un momento de la economía la tonelada de fertilizantes sea el factor crítico, pero también puede pasar que cambie la economía, el fertilizante no sea tan importante y pasa a ser más cara por ahí la mano de obra. Entonces, dependiendo de la coyuntura o del momento en el que estemos viviendo, a veces puede ser que el método A sea económicamente más eficiente que el B y el C. Pero en otros momentos puede ser que el C sea más eficiente que el A y el B. Y entonces, en la medida de que esto vaya cambiando, nosotros iremos adaptando nuestros procesos productivos a la utilización de estos factores para terminar trabajando con eficiencia técnica y eficiencia económica, ¿sí? Porque de lo contrario,
si terminamos eligiendo una metodología que hoy es la mejor, pero dentro de un año va a ser más cara que utilizar otra metodología, entonces obviamente hoy el beneficio que obtengo hoy lo despilfarro o lo pierdo en el futuro, ¿sí? Entonces por eso es que esto va variando continuamente. Ahora, ¿en qué consiste la función de producción? Bueno, la función de producción no es otra cosa que tratar de determinar esas metodologías que son eficientes, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Y por lo tanto, la función de producción de una empresa muestra la cantidad máxima de producción que se puede obtener con una cantidad dada de factores, ¿no? Entonces, dado que muestra la producción máxima que puede producirse, muestra los resultados de los distintos métodos de producción técnicamente eficientes, ¿no? Bueno, ninguna empresa toma como les explicaba, esto es un poquito lo que les decía recién, que ninguna de las empresas toma sus decisiones técnicas y económicas una sola vez para siempre, sino que con el correr del tiempo van variando y en función de cómo vayan variando estos costos es la metodología que la empresa va a ir asumiendo, ¿no? Bien. Ahora entro a explicarles un poquito la diferencia entre el costo y el largo plazo, ¿no? Entonces, las posibilidades de cambiar de método de producción varían dependiendo del tiempo que tenga la empresa para responder a los cambios de los conocimientos de las condiciones de mercado. El largo plazo es un periodo de tiempo suficientemente largo para que la empresa pueda alterar todos sus factores de producción. Entendamos como largo plazo que no estamos hablando de un tiempo concreto, no estamos diciendo 1 año, 2 años, 5 años, sino que es el tiempo en el que una empresa, ¿sí?, logra, de alguna manera, alterar todos sus factores de producción. Es decir, cuando digamos, tenemos en cuenta los factores productivos, vamos a ver después más adelante que hay factores que son fijos y factores que son variables. Los factores fijos determinan costos fijos y los factores variables determinan costos variables. Ustedes entienden un poquito o han tenido, no sé de dónde, si han tenido en la secundaria o si tal vez algo en la facultad, ¿ustedes comprenden un poco la diferencia entre lo que es un costo fijo y un costo variable? No han tenido nada. Yo no, profe. Ok, bárbaro. Bueno, profe, ¿sí? ¿Qué pregunta hizo? Si comprenden cuál es la diferencia entre un costo fijo y un costo variable. Más o menos, sí, entiendo eso. O sea, el costo fijo vendría a ser como el alquiler y el costo variable vendría a ser como la tarifa de luz. Y sí, podría llegarse. Lo que pasa, acordate que la tarifa de luz tiene un valor fijo y un valor variable. O sea, la tarifa de luz, cuando vos no consumís nada de luz por un mes, igual te llega la factura y tenés que pagar una parte, porque el costo fijo lo tenés siempre, ¿sí? Lo que pasa es que lo que no tenés es el variable, porque al no consumir ningún megawatt o ningún kilowatt hora, en verdad, lo que ocurre es que no tenés costo variable, pero la tarifa de luz es media compleja, igual que la del agua o la del gas, porque tiene un componente fijo y uno variable. Pero no está mal el ejemplo que has dado. Para que ustedes comprendan, un costo fijo es aquel que aunque yo no produzca nada en mi fábrica, lo tengo que pagar igual todos los meses. Llámese, por ejemplo, no sé, si ustedes tienen una secretaria, bueno, el sueldo de la secretaria, ¿sí? Llámese, si ustedes tienen un alquiler, pagar el alquiler. No importa si ustedes producen 50.000 unidades o 0 unidades, el alquiler lo van a tener que pagar igual, ¿sí? O el sueldo de la secretaria lo van a tener que pagar igual. Ahora, distinto es el costo variable, que son todos aquellos factores que normalmente van de acuerdo a la cantidad que ustedes producen. Es decir, si ustedes producen 50.000 unidades, seguramente vas a pagar mayor cantidad de la parte variable de energía, que puede ser de la electricidad o del gas o de lo que consumas, mientras más produzcas. O sea, si no producís nada, probablemente tenga poquito costo variable. Si producís mucha cantidad, vas a tener un costo variable más alto. Normalmente tienden a tener cierta linealidad con la cantidad a producir. Otro ejemplo es, normalmente, otro ejemplo de esto es, miren, si ustedes fabrican botellas de vino, bueno, ustedes si fabrican una unidad necesitan un corcho, una botella y una etiqueta. Si fabrican 50.000 unidades, van a necesitar 50.000 botellas, 50.000 corchos y 50.000 etiquetas. Entonces, fíjense cómo la botella, la etiqueta y el corcho son factores variables. Es decir, si yo no produzco nada, no compro nada y no tengo costos variables. Si yo produzco 50.000, necesito comprar 50.000 de cada uno de estos para poder
producirlo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un costo fijo y un costo variable. La diferencia entre el largo plazo y el corto plazo es el tiempo en el cual la empresa puede ajustar esos factores que son fijos a variables. ¿Se entiende? Entonces, es el tiempo. Y para una empresa puede ser 1 año y para otra empresa pueden ser 7 años. Por eso es que esto, el largo plazo y el corto plazo, depende de la empresa que se está analizando. Y bueno, finalmente el corto plazo es un periodo de tiempo durante el cual no pueden variarse algunos de esos factores, ¿sí? Es decir, hay veces en donde si nosotros de una semana para la otra queremos variar las instalaciones de una fábrica, lo más probable es que no lo podamos hacer. Entonces, por eso es que en el corto plazo hay muchos o hay ciertos factores que no pueden alterarse, ¿sí? Bien, la decisión de la empresa respecto a la producción son limitadas a corto plazo, ya que algunos factores son fijos y no pueden ajustarse realmente, incluso aunque varíen sus costos. Dice, una empresa puede ajustar todo lo que es un factor variable, incluso a corto plazo. La cantidad de un factor fijo viene dada a corto plazo, pero es ajustable a largo plazo. ¿Queda claro esto? Es decir, yo quiero pasar de fabricar 10.000 unidades a 20.000 unidades y puedo ajustar mis factores variables todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque voy y compro más botella, porque compro más corcho, más etiqueta, contrato más personal, pago más energía eléctrica y ajusté los factores variables. Ahora, si yo necesito ajustar los factores fijos, eso en el corto plazo es complicado, pero en el largo plazo sí lo puedo ajustar. Por eso es que cuando hablamos de corto y largo plazo, decimos que en el largo plazo todos los factores de producción son variabilizables. Entonces podríamos considerar que el 100% de nuestros factores son variables en el largo plazo, pero no así en el corto plazo, ¿sí? ¿Queda claro más o menos la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, profe. Sí. Ok. Bien. Veamos una cosa un poco sobre lo que es la producción a corto plazo. Miren, acá hay un ejemplo, ¿sí? Que pueden ver a la derecha, no sé si lo alcanzan a visualizar bien, pero bueno, la primera columna es la cantidad de trabajadores por semana que hay en una empresa. Supónganse 0, 1, 2, 3 y bueno, va a llegar hasta 10 en este ejemplo. La segunda columna muestra la producción que se logra con esa cantidad de trabajadores en el mismo periodo de tiempo que sería una semana. Acá habla de globos por semana. Vamos a suponer que esto puede ser globo o puede ser cualquier otra cosa. Pueden ser, no sé, que estemos fabricando food truck, por ejemplo. Estamos haciendo los camiones para vender comida y bueno, o cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, fíjense cómo cuando yo no tengo ningún empleado, obviamente, ¿qué producción voy a tener? 0. Pero cuando ya contrato un empleado, en una semana ese empleado puede llegar a fabricar 0,4 unidades. ¿Qué quiere decir? Que bueno, no va a terminar el producto completo, un solo tipo en una semana, pero va a avanzar casi un 40%, 0,4, ¿sí? ¿De qué? No sé, del food truck o de un globo, supongamos que son globos aerostáticos, qué sé yo, no sé, lo que sea. Cuando incorporamos un segundo trabajador, la producción pasa de 0,4 a 1,2, ¿sí? Es decir, que se ve como potenciada. Después, en la medida que vamos tomando más trabajadores, 3, 4, 5, 6, fíjense que la producción sigue subiendo. Va a pasar de 1,2 a 2,2 a 3,3, 4,3 y fíjense que va a seguir subiendo hasta que si contratáramos 10 trabajadores, la producción tendríamos 7,2 globos por semana, ¿sí? Ahora, si vamos a ver la tercera columna, acá entra un concepto que es fundamental en la economía y sobre todo en todo lo que tiene que ver con costo, que es algo que se denomina producto marginal. Y en este caso, como estamos trabajando con un factor, ¿sí? Acuérdense que estamos dentro de estos factores productivos que dijimos al principio y estamos trabajando con la mano de obra, fíjense que lo que medimos es el producto marginal de esa mano de obra, es decir, de ese trabajo. Y fíjense lo siguiente, ¿qué dice el producto marginal? El producto marginal no es otra cosa que en cuánto aumenta la producción cuando yo agrego una unidad más de ese factor productivo. Quiere decir, en cuánto aumenta mi producción cuando agrego un trabajador más. En este caso, pues estamos hablando de mano de obra. Si fuera otro factor, por ejemplo, si fueran acres de tierra, podríamos decir, en cuánto aumento yo la producción de papa si agrego una hectárea más de
de tierra, o 2 hectáreas o 3 hectáreas, ¿entiende? O cuánto aumento yo la producción si agrego una bolsa más de fertilizante. Depende cuál sea el factor productivo que estamos evaluando, bueno, el producto marginal va a ser en función de ese factor. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Cuando yo pasé de tener 0 tipos, 0 empleados o trabajadores a 1, el producto subió de 0 a 0,4. Por lo tanto, la producción marginal saltó 0,4. Quiere decir que lo que aumentó la producción por agregar un trabajador fue 0,4. Cuando yo pasé de un trabajador a 2, ¿cuánto aumentó la producción? En verdad aumentó 0,8, porque 0,4 ya lo tenía. Y ese 0,8 es lo que se denomina producto marginal. Quiere decir que cuando yo no tenía nadie y agregué una persona, mi producto marginal aumentó 0,4. Cuando agregué la segunda persona, no volvió a aumentar 0,4. Fíjense, aumentó 0,8, se vio potenciado, ¿sí? Quiere decir que entre 2 personas pudieron sacar mucho más trabajo digamos, en términos generales de lo que sacaba uno solo. Cuando agregué la tercera persona, pasé de tener 1,2 a 2,2. Fíjense que el salto o el producto marginal de haber agregado un nuevo trabajador fue de 1 unidad. Y así pueden ver en la tercera columna que en la medida que voy agregando una unidad más de factor, que en este caso sería de mano de obra, fíjense cómo el producto marginal va variando. Inicialmente empieza aumentando y fíjense que cuando llega hasta 1,1, después en la medida que yo sigo agregando trabajadores, ese producto marginal empieza a caer, ¿sí? Y fíjense que al final de todo, tengo 9 trabajadores y produzco 7 globos por semana y agregar un 10º trabajador solo me aumenta la producción en 0,2. Fíjense que la producción está aumentando muy poquito comparado con lo que venía aumentando cuando pasé de 2 a 3 o de 3 a 4 o de 4 a 5, ¿sí? Y finalmente lo que vemos en la cuarta columna no es otra cosa que la media. Es directamente dividir la columna 2 por la columna 1. Quiere decir, la cantidad de producción que tengo dividido la cantidad de trabajadores, ¿sí? Y fíjense que en ese caso el producto medio del trabajo, que es lo que se está midiendo en esa cuarta columna, también empieza aumentando, creciendo, 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 hasta que en algún punto después empieza a decrecer, ¿sí? Ahora, ¿qué es el producto total? Que sería la columna, la segunda columna, ¿no? Bien, lo que muestra en verdad es una relación entre un factor variable, en este caso como es el trabajo, y el nivel resultante de producción. Fíjense que si yo lo grafico, y es la curva que ustedes ven abajo, ven cómo al principio esto empieza a crecer, a crecer, a crecer. Fíjense que empieza a crecer con una pendiente, no sé, bastante pronunciada, y después en la medida que sigo agregando cada vez más gente, más gente, más gente, más gente, empieza la pendiente a ser cada vez menor. ¿Pueden llevar este ejemplo a algo de la vida cotidiana? A ver, dame un ejemplo. Puede ser, sí. La municipalidad. Sí, está bueno el ejemplo. Supongamos que no es que no hacen nada, pero digamos que cada vez aportan menos, digamos. Aportan poquito porque total hay otros que laburan y listo. Otro ejemplo, yo les pongo un ejemplo, no sé, yo tengo que pintar una pieza. Entonces me vengo yo solo a pintar la pieza y me voy a demorar probablemente, no sé, me voy a demorar un día, no sé. Pero si somos 2 personas, probablemente nos demoramos, no sé, qué sé yo, 10 horas. Pero si somos 3, tal vez nos demoramos 8 horas. Si somos 4, nos demoramos tal vez 5 horas. Pero, ¿qué pasa si llego al punto en donde me traigo 20 personas para pintar una habitación? Hay un momento en donde nos vamos a estorbar. Entonces, en la medida que yo sigo agregando una persona más, una persona más, una persona más, en vez de aumentar mi productividad, lo que hace es disminuirla, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque hay un momento en donde van a ser tantos que uno va a empezar a charlar con el otro, le va a contar lo que hizo el fin de semana, si salió a bailar o no, si hizo esto o el otro, ¿se entiende? Va a distraer a otro, y eso es lo que ocurre normalmente. Por eso es que inclusive la curva que ustedes ven abajo del producto total puede llegar a tener un máximo y hasta inclusive empezar a caer. Quiere decir que yo puedo llegar a contratar a un trabajador adicional, supongamos un número 11,
y que mi producto total, que estaba en 7,2 cuando tenía 10 personas, puede llegar a caer a 7,1 o a 7. Quiere decir que en verdad podría tener productos marginales negativos. ¿Se entiende eso? Quiere decir que agregar un trabajador no solo no genera producción, sino que encima resta producción. O sea, imagínense esto para una empresa. Pago un sueldo para que el servicio o para que mi producción sea peor que la que tenía cuando me ahorraba ese sueldo. ¿A dónde creen que pueden ver esto aplicado en la realidad? Exactamente. En una municipalidad. Tal cual, en cualquier ámbito estatal. Normalmente se da esta situación en una municipalidad. Ustedes van a la municipalidad, no sé, a mí me toca ir cada tanto, tienen que ir a hacer un trámite y resulta que encuentran que hay como 30 personas y ninguno está atendiendo. Todos están haciendo los huevones, mirando por otro lado, o si no, hay 2 que atienden y 28 que pelotudean. Y eso es lo que ocurre, ¿se entiende? Ese es el clásico ejemplo en cuando esta curva empieza a caer. No se da normalmente, y menos en el ámbito privado, porque cuando un gerente detecta una cosa como esta, que contratar una persona más, porque a ver, yo puedo entender que un gerente contrate una persona más y que esa persona genere un aumento, o sea, genere un producto marginal positivo, pero que bueno, no sea tan alto. ¿Por qué? Porque bueno, como sabemos, en la medida que vamos agregando cada vez más gente, la producción aumenta, pero cada vez aumenta menos. Pero lo que un gerente no puede concebir es que esté contratando una persona y que esa persona encima le reste producción, ¿se entiende? Porque entonces al que le van a cortar la cabeza al gerente. ¿Por qué? Porque está tomando más personas y cada vez produce menos. Bueno, pero en el Estado todo esto es medio válido. Entonces, vamos a ver esto de lo que es el producto marginal. El producto marginal de un factor de producción variable como el trabajo es la producción adicional que se obtiene utilizando una unidad adicional de ese factor. Y por eso se llama marginal, porque es lo que se adiciona a la producción por agregar un tipo más, ¿sí? Y acá en este caso es un tipo, porque vuelvo a repetir, estamos hablando de trabajadores o mano de obra. Si fuera otro factor productivo, sería por agregar una unidad de ese factor productivo, ¿no? Ahora, como les comentaba, no sé si yo no estoy viendo si ustedes hacen alguna pregunta, porque justo sentí un ruidito. Cualquier cosa me interrumpen y preguntan, ¿eh? Profe, yo una consulta pensando, por ejemplo, en un supermercado. Si bien es un ámbito privado y tiende a estar optimizado, pero si nosotros agregásemos, ponerle 20 cajeros más, porque si la fila está muy lenta, el producto total, el producto marginal empezaría a ser negativo cuando ya dejar, por ejemplo, cada cajero atiende una sola persona por día en vez de atender 10 y que no haya fila y que hayan 10 cajeros haciendo Claro, porque claro, lo que pasa es que el supermercado juega con tu tiempo y entonces ponen, a ver, todo va a depender, juega con tu tiempo y en definitiva pone en riesgo que vos vuelvas o no a ese supermercado en función de la cantidad de tiempo que vos esperaste. Por ejemplo, cuando vos vas a un súper y te encontrás que hay 3 cajeros y la cola es larga, entonces puteás. ¿Y por qué puteás? Porque obviamente tenés que esperar media hora para llegar a que te atienda un cajero, pagar e irte. Entonces te embolás. Si hubieran 7 cajeros, 8 cajeros, irían mucho más rápido y vos estarías contento y listo. Pero ¿cuál es el problema? Que el supermercado hace otra cuenta, porque acuérdense que acá lo que se está evaluando es cómo se maximizan los beneficios. Entonces, ¿qué hace el supermercado para maximizar su beneficio? Dice, no, pará. Yo lo que voy a vender, lo voy a vender con 3 cajeros o lo voy a vender con 7 cajeros, porque la gente viene a comprar igual, hayan 3 cajeros o 7. La diferencia está en el tiempo que esa gente espera. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo 3 cajeros, bueno, voy a vender todo lo que quiero vender. La diferencia está en que la gente va a tener que esperar. Ahora, yo pongo 7 cajeros, voy a volver a vender, o sea, voy a vender lo mismo, y voy a tener un costo más grande, porque voy a tener que pagar 7 cajeros, y sin embargo, pero la ventaja sería que doy un servicio mejor y la gente esperó 10 minutos o 5 minutos y no media hora. ¿Qué pasa? Los fines de semana, como saben que la gente va más, entonces ponen más cajeros y normalmente juegan con eso los supermercados, ¿no? Porque también ocurre que hay ciertos horarios en el supermercado en donde no hay nadie. Entonces vos pones 7 cajeros y van a estar los 7 hablando y nada, charlando, tomándose un café, lo que sea, porque no va a haber gente. O sea, si ustedes van, no sé,
yo no soy de ir demasiado al súper, pero hay ciertos horarios puntuales, sobre todo a la siesta o en algunos horarios así, en donde el súper está muy tranqui. Y después, cuando la gente normalmente sale de trabajar, son los horarios más picos del súper, ¿no? Es decir, a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, esos horarios en donde la mayoría de la gente tiene disponibilidad, y ahí sería bueno por ahí agregar 1 o 2 cajeros más. Pero ya les voy a dar otro ejemplo de esto. Acá lo que tendríamos que tratar de entender con el producto marginal es lo siguiente. Hay momentos en donde el producto marginal es positivo y creciente, que sería al principio. Fíjense que pasa de 0,4 a 0,8, de 0,8 a 1, de 1 a 1 a 1, ¿sí? Y entonces el producto marginal va creciendo y es positivo. Fíjense que al final empieza a ser positivo, pero empieza a decrecer. Es decir, pasa de 1 a 1 a 1, después a 0,9, a 0,8, a 0,6, a 0,4, a 0,2, e inclusive, como les digo, en algún punto puede llegar a pasar a ser negativo, como ocurre en el estado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Bueno, esto de por qué el producto marginal empieza creciendo con una determinada pendiente positiva, después la pendiente cada vez es menor y después empieza a tomar forma para abajo y tiene como la forma de una especie de parábola invertida, se debe a algo que se denomina la ley de los rendimientos decrecientes, y podemos separar esto en 2 partes. La primera parte, que es la que se ve en la curva, que es desde que empieza hasta que toca el máximo, esa es la parte en donde es positivo el producto marginal y crece con una pendiente positiva. Y la segunda parte sigue siendo positivo y decrece, ¿sí? Finalmente, si yo continúo agregando trabajadores, lo que va a ocurrir es que esta curva que tiene esta forma de parábola invertida va a seguir y va a cruzar el eje de las X. Y cuando cruce el eje de las X, empiezo a tener productos marginales negativos, que es lo que yo les explicaba recién, ¿sí? Ahora, llevemos esto a un caso muy concreto. A mí me pasaba, por lo menos cuando estudiaba en la facu, yo calculo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Yo me levantaba a estudiar y, bueno, yo era de los que estudiaba, me gustaba estudiar de día, yo no podía estudiar de noche. Entonces, yo me levantaba temprano y cuando empezaba a estudiar, el estudio me rendía mucho. Entonces, las primeras 2 o 3 horas, el estudio me rendía y yo veía que adquiría conocimientos con más facilidad. Y después de cierto tiempo, después de 2 o 3 horas, empezaba a notar que seguía leyendo, leí, tenía que leer 2 o 3 veces la misma hoja, como que me costaba procesar la información, como que ya me estaba cansando. Y cuando llegaba ese momento, lo que hacía, me pegaba un parate, me iba a desayunar, o pegaba un parate y qué sé yo, le preguntaba a mi hermano si quería, íbamos a jugar un rato al ping-pong, qué sé yo, no sé, prendíamos la tele un rato, me iba a bañar, no sé, hacía algo para cortar el estudio. ¿Por qué? Porque notaba yo, o me iba a jugar al fútbol, notaba yo que lo que ocurría es que estaba llegando un momento en donde ya, aunque siguiera sentado en la silla y metiéndole horas y horas y horas, el conocimiento que yo adquiría era cada vez menor. Entonces no tenía sentido. Entonces lo que hacía era tratar de cortar esta curva. Yo trataba de aprovechar la parte creciente de este producto marginal, es decir, yo por cada hora de estudio cada vez adquiría más y más conocimiento, y cuando llegaba a ese momento en donde notaba que mi cabeza se estaba saturando, ahí cortaba. Me iba a jugar al fútbol, hacía alguna actividad y después cuando volvía a retomar el estudio, volvía a retomar con un aprendizaje bastante rápido, porque por lo menos mi cabeza se había despejado un poco. Por lo menos así funcionaba y funcionaba para mí. Entonces, normalmente ocurre esto, y sobre todo cuando uno está preparando una materia, un final, que está, qué sé yo, días y días o semanas enteros dándole a la misma materia. Bueno, pasa eso, que al principio uno le va poniendo pilas y va avanzando y dice, uy, ya terminé la primera unidad, la segunda unidad, y va rápido, y después cuando llega al final cada vez cuesta más y más y más. Bueno, esto ocurre con esta ley de los rendimientos decrecientes, que establece que si las cantidades de algunos factores son fijas, el producto marginal de un factor variable, como puede ser el trabajo, disminuirá traspasado un determinado nivel conforme aumente la cantidad de ese factor, ¿sí? Es decir, ¿les queda más o menos claro con este ejemplo que les di el tema de lo que es la ley de los rendimientos decrecientes? Porque esto en economía es una ley que se da, y esta ley es fundamental para entender varias cosas en la economía. Pero normalmente ocurre esto, ¿sí? Normalmente somos muy productivos,
y la producción marginal o el producto total crece al principio debido a que esta producción marginal o este producto marginal tiene pendiente positiva, pero después de un determinado momento el producto total sigue creciendo, pero lo hace a un ritmo cada vez menor porque el producto marginal tiene pendiente decreciente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí. Bien. Entonces, veamos cómo empiezan las empresas a tomar algunas decisiones en función de esto que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, que lo vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero adelantar. El concepto de producto marginal de un factor es una de las ideas clave de la teoría de la conducta de la oferta de las empresas. Y ya lo vamos a ver por qué. Ahora, vamos a suponer que el precio de un bien o de un producto es constante, ¿sí? Si suponemos que es constante, digamos, aumentará el ingreso porque la empresa puede vender una mayor cantidad y la cantidad adicional que puede vender es exactamente igual al producto marginal del trabajo. Tendrá sentido contratar a un trabajador adicional si las ventas adicionales generan más ingresos que el costo adicional de la contratación de ese trabajador. Obviamente es bastante simple de entender. ¿Qué quiere decir esto? Si yo contrato un trabajador más, voy a tener un costo adicional, que ¿cuál es? El sueldo de ese trabajador, lo que me sale a mí tener ese tipo más. Ahora, si yo comparo la producción marginal de ese trabajador, ¿sí? Supónganse que yo incorporé un tipo y ese tipo me costó 60.000 pesos, pero ese tipo me permitió aumentar la producción a mí en una unidad más. Supónganse que yo hago food trucks. Y gracias a que contraté ese tipo, yo pude fabricar un food truck más en el mes. Entonces, yo le pagué 60.000 pesos, pero yo pude vender ese food truck a, no sé, voy a dar un ejemplo, no sé, voy a decir cualquier bolazo, 400.000 pesos. Entonces, en definitiva, si yo le saqué, o sea, si mi ingreso marginal, es decir, el ingreso que obtuve por esa unidad adicional que yo fabriqué es superior al costo que yo tuve de haber contratado a ese trabajador para producir esa unidad, entonces la decisión es simple y se va a justificar contratar al trabajador. Si el ingreso marginal, es decir, el ingreso por ese producto que generé como consecuencia de haber contratado una nueva persona, es inferior, o sea, en las ventas, inferior al costo, a lo que me cuesta tener a ese trabajador, obviamente la decisión va a ser la de no tenerlo, ¿se entiende? Es decir, yo no... Sí. ¿Y eso puede pasar en la parte de pendiente negativa? ¿Que me convenga igual contratarlo? Claro. Por eso ya vamos a ver que el punto de equilibrio es el punto en el cual el ingreso marginal coincide con tu costo marginal. Es decir, es el punto en donde contratar a un tipo me sale lo mismo que lo que me genera como ingreso marginal, por ingreso de vender una unidad más o de vender lo que la persona esa produjo. Entonces, si yo pago 60.000 y tengo ingresos por 60.000 por lo que generó esa persona que contraté, entonces no tiene mucho más sentido. Hasta ahí llegaría. ¿Por qué? Porque si sigo contratando cada vez más personas, lo que voy a ir obteniendo es cada vez menos ingresos, ¿se entiende? O sea, va a llegar un momento en donde la diferencia entre la venta y el costo, hasta que lleguen a cero, es tolerable. Pero si ya me empieza a dar negativo, lo que me está diciendo es que estoy perdiendo, sigo contratando gente y lo que hago es perder plata. Entonces, cualquier decisión lógica, ¿qué sería? Reduzco la cantidad de gente y gano más plata, ¿se entiende? O sea, si yo sigo contratando gente y cada vez pierdo más, dejo de contratar y obviamente busco llegar a un mayor beneficio. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro el concepto? Si no queda claro, me aviso. ¿Por qué? Porque entonces ese va a ser el punto en donde la empresa va a decir hasta acá contrato. ¿Hasta dónde? Y bueno, hasta el punto en el cual lo que pago a este trabajador es igual a lo que yo genero con lo que generó ese trabajador con la venta del producido de ese trabajador, ¿se entiende? Entonces, en ese punto llego al equilibrio. Ahora, tratemos de entender qué es el producto medio, porque hasta ahora hemos hablado del producto marginal, y el producto medio era lo que estaba en la última columnita de esa tablita que yo les mostré, que también les mostré que al principio aumentaba y después tendía a disminuir, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, y les voy a mostrar esto en la gráfica acá. ¿Por qué creen? Fíjense que el producto
producto marginal tiene, bueno, está ahí con la línea más oscura marcado, y fíjense que el producto medio al principio va por debajo del producto marginal hasta que se cortan en un punto, que es el punto máximo de ese producto medio, y después el producto medio empieza a caer, ¿sí? Empieza a caer, pero la caída está por encima de la curva del producto marginal. ¿Por qué creen que se da ese fenómeno? A ver si ustedes pueden determinar por qué se da esto. ¿Y por qué el producto marginal corta al producto medio en su punto máximo? ¿No? ¿No se dan una idea rápida? Miren, lo que ocurre acá es lo siguiente. El producto medio lo que va haciendo es dividiendo la cantidad que voy produciendo dividido la cantidad de factor. O sea, tengo, si fabriqué 10 globos con 5 personas, el producto medio es 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Es una división muy sencilla. Pero fíjense algo. Si al principio el producto marginal, ¿sí? Fíjense que al principio el producto decreciendo. No, se escuchó bien. Sos vos, Franco. Bueno, vuelvo a lo mismo. Fíjense que en la medida que el producto marginal llega hasta el punto máximo, cuando empieza a caer, fíjense que igual el producto medio sigue creciendo, ¿sí? Hasta el punto en donde el producto marginal lo corta, y después de ahí los dos ya siguen cayendo. Lo que pasa es que uno cae más fuerte y el otro cae más lentamente. Y esto se debe a lo siguiente. Miren, yo les hago una pregunta. Ustedes tienen más o menos, ¿qué edad tienen todos ustedes alrededor? Díganme más o menos así, a grosso modo, sus edades. 21. Yo 20. 20, alguno tendrá 21, 22. Sí. ¿Sí? Bueno, supongan que estamos ahí, 20, 21, 22. Si ustedes tienen que sacar la media de sus edades, será 21, por ejemplo. Habrá alguno que tiene 20, otro que tiene 22. Pongamos que la media es 21. Si yo me agrego a la muestra y yo tengo casi 40, yo tengo 39, ¿qué creen que va a pasar con la media cuando yo me agregue? ¿La media va a subir o va a bajar? Va a subir. Va a subir. Entonces eso es lo que está ocurriendo en esta primera parte. En la medida que el producto marginal va creciendo, fíjense que la media va creciendo. ¿Por qué? Porque el producto marginal, es decir, la incorporación de un nuevo trabajador, ¿sí? Esa producción que genera es superior a la media. Es decir, cuando yo tenía una persona, ¿sí? Tengo 0,4 de producción, ¿sí? Y en ese caso, bueno, el producto marginal también era 0,4 porque solo había una persona. Cuando agregué el segundo tipo, el producto el producto marginal subió a 0,8. ¿Se entiende? Que se fue, y la producción se fue a ¿cuánto? A 1,2. ¿Recuerdan? Entonces, fíjense que la producción marginal creció valores mucho más altos de lo que se venía teniendo de media. Entonces, la producción marginal grande hace que la media vaya subiendo. Miren, esto lo podemos ver acá. Acá. ¿Sí? Fíjense. Perdón. Acá, fíjense que en la medida que la producción marginal, que es la tercera columna, va aumentando, fíjense qué pasa con la media. Al principio la media es 0,4, porque es la producción de 0,4, que es esta que está acá, hecha por un solo trabajador. Cuando son dos trabajadores, la media es 0,6, porque ahora fabrican 1,2 del producto, pero dividido dos tipos. Entonces la media es 0,6. Cuando paso a 3, tengo 2,2 dividido 3, la media es 0,73. Fíjense que la media va creciendo y crece porque en la medida que yo agrego una persona más, una persona más, una persona más, el producto marginal es mayor. Fíjense que este 0,8 tira a este 0,4 a que suba. ¿A dónde? A 0,6. Luego este 1
tira para arriba a que este 0,6 suba. ¿A cuánto? A este 0,73. Luego este 1,1 tira para que este 0,73 suba a este 0,82. Y por eso es que en la medida que ustedes se encuentren con que el producto marginal es más grande que el producto medio, la media va a seguir subiendo. Es decir, si ustedes tenían una media de 21 años, yo me sumé, ahora la media ya no va a ser más de 21, seguramente será de 25 tal vez. ¿Por qué? Porque bueno, yo al sumarme, digamos, levanté la media. Después vengo y sumamos a otra persona más, y sumamos a otro, y sumamos a otro, pero supónganse que después seguimos sumando gente y ya empezamos a sumar cada vez gente de 25 años, digamos que está muy parecido a lo que es la media. Y después empezamos a sumar gente más joven, empezamos a sumar gente que tiene 22, 21, 20, 19, 18, y entonces ¿qué va a ocurrir ahí con la media? La media va a empezar a caer. Entonces esto es lo que ocurre acá. Mientras el producto marginal es más grande que la media va a tender a aumentar. Pero en el punto en donde se cortan, quiere decir que el producto marginal, o sea, lo que produjo un trabajador más, es igual a la media que venían trayendo los trabajadores que están produciendo. Y de ahí en adelante, contratar a un trabajador adicional genera un producto marginal menor que la media. Y entonces, a partir de ese punto, la media empieza a caer. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Por eso es que siempre la curva de producto marginal va a cortar a la del producto medio en su punto máximo. Siempre. No puede cortarla en otro punto que no sea en su punto máximo, porque desde el momento en que la corte, los productos marginales adicionales por cualquier contratación de un trabajador nuevo son menores que la media y a partir de ese momento empiezan a tirar la media para abajo. Pero la media baja más lentamente. ¿Por qué? Y bueno, porque aunque el próximo trabajador genere una producción marginal o un producto marginal de 0,2 o 0,3, como hay muchos otros que generaron producciones marginales más altas, la media sigue siendo más alta y entonces no genera una caída tan grave de la media. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Acá lo que va a ocurrir es que vamos a tener que el producto marginal es mayor o igual que el producto medio, ¿sí? ¿Cuándo qué? Cuando esta pendiente del producto medio tiene pendiente positiva. Cuando llega a la tangente, digamos, a que la pendiente sea cero, la tangente en esta curva, en ese caso son iguales, y a partir de ahí, cuando la curva de producto medio tenga pendiente negativa, quiere decir obviamente que a partir de ahí el producto medio es superior al producto marginal, ¿sí? Bien. Entendido esto, vamos a hablar un poquito de qué son los costos fijos, los costos variables y los costos totales, ¿no? Bueno, esto es algo que algo conversamos recién. El costo, bueno, vamos a distinguir primero entre lo que son factores fijos y factores variables y obviamente esa distinción va a permitir determinar qué son costos fijos y costos variables. Y los costos fijos, normalmente representados como CF, son los costos digamos que a corto plazo no dependen de la cantidad que produzca la empresa. Se trata de los costos de los factores fijos. Los costos variables son los costos que dependen del nivel de producción de la empresa y se trata de los costos de sus factores variables. El costo total no es otra cosa que la suma de los dos costos, fijos y variables, ¿sí? Fíjense de vuelta, costos fijos no dependen de la cantidad que produce una empresa. Por lo tanto, cuando se grafica el costo fijo normalmente, se suele colocar en el eje de las Y el costo y en el eje de las X la cantidad producida. Los costos fijos tienden a ser una línea recta, porque no importa cuánto yo produzca, el costo fijo es fijo y voy a tener siempre el mismo, ¿sí? ¿Queda claro eso? O sea, no importa si produzco una unidad o 1000 unidades, yo voy a seguir teniendo el alquiler, voy a seguir pagando el costo fijo de la luz, el costo fijo del gas, el costo fijo del agua, voy a seguir pagando el alquiler y cualquier otro costo fijo que tenga. Produzca o no produzca, ¿sí? Ahora, los costos variables van a ir siendo cada vez más grandes en la medida que yo produzca cada vez más y van a ser cada vez más chicos en la medida que yo produzca cada vez menos. Por lo tanto, me puedo imaginar
que si yo tengo un diagrama donde tengo en el eje Y costos y en el eje X cantidad, podríamos pensar que el costo variable debería ser una recta con pendiente positiva. Entonces, mientras más produzco, más costo variable tengo. Y mientras menos lo hago, menos costo variable tengo. Más o menos, ¿es razonable lo que les digo? Sí, profe. Y lo otro es que una empresa solo puede evitar los costos fijos cerrando totalmente. Es decir, ¿cómo evito yo el alquiler? Cerrando. ¿Sí? ¿Cómo evito yo en el caso, por ejemplo, de un empleado? Bueno, lo tengo que despedir. ¿Sí? Entonces, yo ¿cómo de alguna manera evito estos costos fijos? Porque supónganse que ustedes no están produciendo nada. Ustedes igual van a tener los costos fijos. Igual van a tener que pagar esos costos fijos. Ahora, hay algunos costos fijos que ustedes pueden, digamos, cerrando, los pueden evitar. O sea, a ver, ustedes pueden despedir a una secretaria, ustedes pueden devolverle el local que alquilaban al tipo que se los alquilaba y decirle, mirá, no resultó. Ustedes van, se ponen un bar, no les funciona, van y le dicen al que les alquiló el bar, mirá, hasta acá llegué, no te puedo seguir pagando, te devuelvo la llave y bueno, listo. ¿Se entiende? Bien, pero hay algunos costos que son perdidos. ¿Y cuáles creen que son aquellos costos que son perdidos? Aquellos que no van a poderlos evitar aunque cierren la puerta del negocio. ¿Qué creen ustedes? ¿Un préstamo puede ser? No, la indemnización normalmente tiene que ser un costo que vos tenés que tener contemplado. Es decir, vos cuando vos fabricás algo o cuando vos determinás cuál es tu costo empresa, es decir, tu costo empresa por cada empleado que vos tenés que tener en cuenta el factor de la indemnización. Es decir, vos tenés que volcar a lo que vos vendés, digamos, a tu producción, tenés que volcar el 100% de los costos. Y el costo de indemnizar un empleado tiene que ser parte del costo del personal. Entonces vos lo tenés que tener eso en cuenta. Entonces cuando vos el día de mañana cerrás una empresa, deberías haber tenido deberías haber juntado la plata suficiente como para tener que pagar el costo de indemnización. Pero suponete no, yo te hablo de otro costo peor, digamos. Los costos perdidos son de los que no te liberás ni cerrando. Y ese sería el típico caso, por ejemplo, en el que vos tenés, no sé, suponete que te pusiste a fabricar algo, no sé, como vuelvo a tirar un ejemplo, no sé, una fábrica lubricante o fabricás grasas de litio. Bueno, vos cuando fabricás grasas de litio, cuando analizás el proceso productivo, bueno, el proceso productivo es un proceso químico de saponificación que se llama, y normalmente se requieren de algunos reactores que no son más que unos tanques de acero inoxidable normalmente y que tienen adentro unos agitadores y qué sé yo, ¿sí? Y bueno, y un proceso de temperatura, bueno, 2 o 3 cosas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos cerrás, te quedaste con todo ese proceso, te quedaste con la maquinaria, te quedaste con los tanques, ¿y qué es lo que ocurre con eso? Y bueno, eso genera costo, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque puede ser, como dijo recién uno de los compañeros, pediste un crédito y lo tenés que seguir pagando, o también te ocurre que vas a necesitar poner eso en algún lado. Es decir, a ver, de repente te encontrás con que tenés 5 tanques de acero inoxidable y ¿qué vas a hacer? Te los tenés que llevar. El tipo te dice, a ver, vos pusiste un bar y suponete compraste una barra, compraste un montón de cosas y el día que te vas, te las vas a llevar porque son tuyas. ¿Y dónde vas a poner la barra? A ver, si una barra chiquita la pones en el living de tu casa. Ahora, si es una barra gigante, ¿qué haces? Entonces, voy a tener que ir a alquilar un lugar o a pedir prestado o a algo. Entonces, en el caso de unos tanques, por darte un ejemplo más grosero, vas a tener que ir a un lugar y pagar algo para que te los tengan hasta que los puedas vender. Y a veces ocurre que las cosas tienen un grado de especialidad que a veces ni siquiera los puedes vender. Entonces, por ejemplo, vos podés haber comprado una máquina muy específica para hacer algo. Suponete que vos tenías un taller textil, no sé, voy a decir cualquier cosa, y compraste una máquina que hace, no sé, algo que no hay acá en Argentina, y resulta ser que cuando vas a cerrar la fábrica, te quedó esa máquina y no se la puede vender a nadie. O porque nadie la quiere, o porque nadie le da el uso, o por lo que sea. Entonces ahí tenés un costo perdido. Esa máquina no tiene valor y la tenés ahí. Entonces normalmente la terminás tirando.
Es decir, o la tratás de vender por el valor chatarra. ¿Se entiende lo que es el costo perdido? Es decir, es ese costo que aunque vos cierres, lo seguís teniendo por un tiempo o digamos hasta porque o es invendible lo que tenés o porque lo tenés que seguir pagando, como dijo recién uno de los muchachos, con algún crédito que pediste, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un costo perdido y un costo fijo, que el costo fijo lo eliminás cuando cerrás la fábrica, ¿no? Entonces, acá está el ejemplo del alquiler de la oficina de una empresa, un costo fijo que no es perdido, ya que lo podés evitar cerrando. El costo de oportunidad fijo del capital que invierten sus propietarios en una máquina especializada que solo puede utilizarse para fabricar un nuevo producto de la empresa y que no tiene ningún valor como chatarra, es un costo perdido, ya que la inversión no servirá para nada si fracasa el nuevo producto. ¿Se entiende? Imagínense que usted invierte en una máquina, fabrican un producto nuevo, novedoso, pero el producto nuevo y novedoso no tiene cabida en el mercado. Es decir, ustedes creen que se va a vender como pan caliente y resulta que fracasa. Entonces, la máquina que ustedes hicieron desarrollar o fabricar o que compraron o lo que sea, resulta ser que cuando la querés vender no la puedes meter en ningún lado porque es muy especializada y resulta ser que nada, terminás sin poder recuperar esa inversión o ese costo del capital de la máquina, porque si vos tenés una máquina que no podés venderla y te costó, no sé, $30.000, son $30.000 que vos tenés hundidos, que ni siquiera los tenés en un banco, que vos le podrías estar sacando un porcentaje, un interés, o que lo podrías estar moviendo de alguna forma, ¿se entiende? Entonces eso es lo que se denomina costo perdido. Si una empresa cierra temporalmente, puede evitar pagar sus costos variables, pero no así los fijos, ¿sí? Los costos variables son los costos de la utilización de los factores de producción variable, que son generalmente el trabajo y las materias primas. Dado que las cantidades de los factores variables aumentan conforme aumenta la producción, los costos variables aumentan cuando ésta aumenta, ¿no? Fíjense una cosa muy, muy cierta, ¿no? Cuando ustedes cierran temporalmente una empresa, porque conozco empresas que cierran y no cierran definitivamente, sino que cierran temporalmente, porque están esperando que en el mercado pase algo, ya lo vamos a ver seguro la clase que viene, ese algo, se quedan ahí. Pero claro, cuando vos cerrás temporalmente, vos tenés que seguir pagando tus costos fijos. Entonces, la pregunta es, hay veces en donde una empresa puede darse el lujo de no cerrar y estar temporalmente un tiempito a la espera de que en el mercado se ajusten ciertos valores, pueden ser precios o cosas así, que vuelvan a levantar las persianas y a seguir trabajando. Hay otras veces en donde yo le hago una pregunta. Si una empresa pierde plata, todos los meses y la empresa es de ustedes, ¿ustedes tomarían la decisión de mantenerla funcionando o la cerrarían? Yo la cierro. Bien. ¿Alguno? Supongo. Bien. Y primero me fijo si tengo la posibilidad de no producir pérdida antes de cerrarla, digo. No, yo te digo, estás perdiendo plata. Es decir... Pero no puedo ver las posibilidades de no perderla a la plata. No sé, echando a algunos trabajadores, algo así. No, bueno, no, lo hubieras hecho, digamos, ¿no? O sea, ya lo hubieras hecho. A lo que voy es, yo te pongo en esta situación. Algo sencillo. Tenés costos fijos por 50.000 pesos. Tenés costos variables por 50.000. ¿Cuál es tu costo total? 100.000. 100.000. Y suponete que las ventas de esas unidades que vos produciste, que son 50.000 o las que sean, digamos, te generan 80 o 90.000 pesos. Ponele 80.000. Quiere decir que vos tenés costos fijos por 50, costos variables por 50 e ingresos por 80. Por lo tanto, perdés 20.000 pesos todos los meses. La pregunta que yo te hago es, ¿cerrás la empresa o seguís funcionando aunque pierdas? Bueno, ahora yo te hago una pregunta. Si vos cerrás la empresa, ¿sí? Si vos cerrás la empresa, no tendrías los costos fijos. Solamente si la cerrás temporalmente, ¿no? Si la cerrás temporalmente o sí, pero tendrías los costos fijos hasta que la desmanteles, hasta que, ¿se entiende?
Entonces, lo que ustedes siempre tienen que evaluar es la relación, y eso ya lo vamos a ver también en la clase que viene, que existe entre el costo fijo, ¿sí?, y la rentabilidad. Si ustedes con las ventas cubren los costos variables, entonces lo que ganen por arriba del costo variable les va a ayudar a ustedes a financiar parte del costo fijo. Pero si ustedes deciden cerrar, ustedes, fíjense qué pasa en esta situación que yo les di. Si ustedes cierran, ustedes van a seguir teniendo los 50.000 pesos de costo fijo, van a seguir a no tener los costos variables porque no producen nada, ¿sí? Pero ¿cuánto vas a tener de venta? 0. ¿Se entiende o no? Entonces, ahora pasás a perder 50.000 pesos todos los meses, cuando vos trabajando y teniendo la fábrica funcionando, perdías 20.000. ¿Me siguen? Entonces, a veces ocurre que cuando esa situación se da, a las empresas les conviene seguir funcionando, aunque funcionen a pérdida, pero eso lo van a poder hacer por un periodo de tiempo relativamente chico. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a pasar 1 año o 2 años funcionando, perdiendo plata, tarde o temprano van a tomar la decisión de cerrar. Pero hay muchas empresas que prefieren seguir trabajando, aunque sea a pérdida, por un mes, 2 meses, 5 meses, esperando que cambie algo en el mercado. Y una de esas cosas normalmente es esperando que cambie el precio. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo vamos a ver enseguida. Cuando ustedes cambia el precio, obviamente ustedes pueden vender más caro. Si ustedes venden más caro, tal vez lo que hoy estabas vendiendo por 80.000 pesos, dentro de 5 meses lo vendés por 200.000. Y entonces, si vos vas a tener costos fijos por 50 y costos variables por 50 y vas a vender por 200, entonces ahora ya empezás a tener un beneficio que es positivo y es de 100.000 todos los meses. ¿Se entiende? Entonces, a veces es conveniente seguir trabajando aunque vayas perdiendo, porque es más barato pagar 20.000 que pagar 50.000. Y si yo pago 50.000 es ese cierre temporal, porque uno cierra temporalmente esperando que el mercado reaccione de tal forma que empiece a tener beneficios positivos. Pero a veces es más conveniente perder un poquito que cerrar temporalmente y perder ese costo fijo que puede ser de 50.000. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense algo que podemos ver acá. Ahora esto está un poco invertido. Ahora lo que van a ver ustedes en la primera columna es la producción, ¿sí? En globos enteros. Es decir, un globo, 2 globos, supónganse que estos son globos aerostáticos o food trucks o cualquier cosa. Producen 0, 1, 2, 3, Fíjense ahora, la segunda columna tiene la cantidad de trabajadores que ustedes necesitan para producir un globo, 2 globos, 3 globos. Fíjense que la cantidad está dado con coma. ¿Por qué? Porque normalmente no es que ustedes van a contratar a 1,7 trabajadores. Lo que está esto puesto de esta forma es porque ustedes requerirían de un trabajador y de un trabajo adicional de un 70% de otro trabajador para producir un globo. Ahora, si ustedes tienen 2 trabajadores, obviamente la producción va a ser más alta, ¿sí? Pero lo que está mostrando acá es cuánto trabajo necesitan para producir un globo, 2 globos, 3 globos, 4 globos, y por eso está con decimal. Les hago acá lo que pueden ver en verdad en la tercera columna es el costo fijo. Supongamos que un costo fijo por semana, $500 tienen de costo fijo. Fíjense que no importa la cantidad de globos que produzcan en una semana, 0, 1, 2, 3, 4, 7, siempre van a pagar ese costo fijo. Fíjense cómo varía el costo variable, ¿no? En la medida, el costo variable está dado por la cantidad de trabajadores. Fíjense que si yo le pago $200 a cada trabajador por semana, fíjense que si yo tengo 1,7 trabajadores, estaría pagando $340. Si tengo 2,8 trabajadores, estaría pagando 560. 3,6, 720. Si estoy multiplicando por 200 prácticamente la cantidad esta cantidad de trabajadores o de cantidad de trabajo por lo que yo pago por ese costo variable. ¿Por qué? Porque esto no es otra cosa que un factor variable, que es la mano de obra o el trabajo. Y el costo de ese factor variable son $200 por semana. Y este sería mi costo variable. Ahora sumo costo fijo más costo variable y tengo mi costo total en esta columna de acá.
Y fíjense qué es lo que ocurre con el costo total. Obviamente, cuando no produzco nada, solo tengo el costo fijo. Cuando produzco una unidad, tengo el costo fijo más el costo variable de una unidad. Cuando tengo el de 2, el de 3, el de 4, el de 5 y así sucesivamente. Y bueno, fíjense qué es lo que va ocurriendo. Va aumentando el costo total. Y fíjense que la diferencia entre lo que va aumentando va variando. Fíjense, al principio, para pasar de 0 a 1, el costo marginal, es decir, el costo que tuvo que asumir la empresa para poder producir una unidad más de globo, que es lo que después yo voy a salir a vender en el mercado, ¿sí? Requirió que la empresa pagara $340 adicionales en la semana. ¿Se entiende por qué? Porque tuvo que tomar 1,7 trabajadores para que pudieran producir esa unidad. Entonces pasé de 500 a 840 y el costo adicional, que sería el costo marginal por esa unidad de producción que tuve, es 340. Cuando produzco la segunda unidad, fíjense que yo gasto 1060. ¿Cuál es el salto entre 840 y 1060? Son 220. Cuando hago la tercera unidad, el salto es 160. Y después, fíjense que ya cuando hago 4, 5, 6 unidades, empieza a aumentar un poco este costo marginal. Fíjense algo, el costo marginal está haciendo algo muy similar a lo que pasaba con el producto marginal, nada más que lo está haciendo a la inversa. Si ustedes lo grafican, van a tener una parábola, pero en ese caso va a ser una parábola con forma de U, no de U invertida. Fíjense que yo empiezo teniendo un costo marginal alto, empiezo a medida que produzco cada vez más, empiezo a bajar ese costo marginal y después llego a un punto, llego a un mínimo y después sigo produciendo más y ese costo marginal empieza a volver a crecer. ¿Se entiende esto? Y esto también, obviamente, se debe a la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque fíjense que el costo marginal tiene que tener la forma contraria al producto marginal, porque si el producto marginal tenía una forma que primero era creciente y después decrecía por la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, al principio agregaba un trabajador más y cada vez aumentaba la producción marginal, hasta que después seguía incorporando trabajadores y la producción aumentaba, pero la producción marginal empezaba a caer, cada vez me rendía menos. Y el costo pasa lo mismo. Al principio tomo un tipo y el costo marginal es alto. En la medida que agrego otro, que agrego 2, que agrego 3, en la medida que el producto marginal aumenta con pendiente positiva, el costo marginal disminuye con pendiente negativa. Y en la medida en la que el producto marginal empieza a decrecer, aunque tenga, digamos, empieza ya a decrecer, aunque sea positivo, pero ya con pendiente negativa, el costo marginal empieza a crecer con pendiente positiva. Son inversamente las relaciones, es decir, mientras mi producto marginal aumente, ¿sí?, mi costo marginal va a disminuir. Obviamente, si mi producto marginal es muy grande, yo me beneficio mucho. Quiere decir que estoy aumentando mucho la producción con solo haber tomado una persona más. Por lo tanto, mi costo marginal va a ser bajo. Pero si yo contrato una persona más y lo que esa persona le agrega a la producción es muy poco, mi producto marginal es chico y mi costo marginal es grande, ¿sí? Ya lo vamos a ver esto bien reflejado. Por otro lado, fíjense una cosa. ¿Qué relación encuentran ustedes que hay entre el costo marginal y el costo variable? A ver si determinan algo. Fíjate los saltos que tenés en el costo variable de 0 a 1 o de 1 a 2 o de 2 a 3. ¿Cuáles serían los saltos? El costo variable va sumando al marginal. Claro, totalmente. Vos fíjate algo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el costo marginal es el costo que vos tenés por contratar una unidad de producto, una unidad de factor, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, mi costo marginal, ¿qué es? Yo estoy pagando acá $200
por cada persona o por cada trabajador que contraté. Entonces, es un costo variable. Pero ¿qué pasó con el costo fijo? El costo fijo está quieto. Entonces, obviamente, si el costo fijo no varía a lo largo de mi producción, ¿sí? Entonces, el costo marginal, el costo de producir una unidad más, va a estar 100% vinculado al costo variable, porque es el único que varía en la medida que yo produzco. El costo fijo no varió nada. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Es decir, ¿qué es el costo marginal? Es el costo de producir una unidad más. Y yo ya tengo el costo fijo. Produzca una unidad o no produzca nada, o produzca 7 o 10 o 20, yo los $500 por semana los voy a tener que pagar igual. ¿Sí? Entonces, si yo no produzco nada, tengo de costo $500. Punto. Si yo produzco una unidad, ¿en cuánto aumenta el costo? De 500 a 840. ¿Cuál es el costo marginal? 340, porque los 500 ya los tengo de todas maneras, ¿se entiende? Entonces, fíjense que esos 340 equivale al costo variable. Ahora, si yo quiero saltar a otra unidad más, ¿sí? Entonces ahí paso de 840 a 1060, son 220. Y 220 no es otra cosa que la diferencia del costo variable entre 560 y 340. Entonces, fíjense que en verdad el costo marginal son los saltos de costo variable porque el costo fijo está quieto. Entonces, en la medida que yo aumento la producción, mi costo marginal va a ir aumentando o disminuyendo en función de cómo lo haga el costo variable. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Es solo porque el costo fijo es fijo, digamos. Entonces no importa si produzco una unidad, 2, 3, 5, 20, el costo fijo no deja de ser 500, ¿sí? Ahora, lo que varía es el costo variable, porque yo estoy tomando un trabajador más y por lo tanto tengo un costo variable. O sea, si yo contrato al trabajador, tengo el costo variable. No lo contrato al trabajador, no tengo el costo variable. Y el costo marginal es el delta de costo, es esa diferencia de costo por producir una unidad más. Y solamente la tengo en los variables, porque los fijos son costos fijos, los tengo igual, produzca o no produzca. Bien, entonces, como hemos visto, el costo fijo es constante, independiente del nivel de producción. La única manera en la que se podría evitar estos costos es vendiendo todos los activos y cerrando. Sería la única forma. A corto plazo, cuando aumenta la producción, solo aumenta el costo variable, ¿sí? Es decir, fíjense que en la medida que la producción va aumentando a 1 globo, 2 globos, 3 globos, 5 globos, el costo fijo no varía, solo varía el variable y por lo tanto el costo total obviamente aumenta. ¿Por qué? Porque en verdad aumenta el costo variable. Si esto yo no sé si tengo, acá está. Si esto lo grafico, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo el costo fijo de esta forma, como una línea recta, ¿sí? Acá tengo plata, acá tengo costos, digamos, por semana, y acá tengo producción. No importa si produzco 0 o produzco 7 o 10 o lo que sea, mi costo fijo es constante. Mi costo total va a ir aumentando y la diferencia entre el costo total y el costo fijo no es otra cosa que el costo variable. ¿Se entiende? Y es ese costo variable, es esa diferencia unidad por unidad, es decir, acá en la unidad 1, en la unidad 2, en la unidad 3, en la unidad 4, en la unidad 5, qué sé yo, es ese costo variable el que ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Ahora, por otro lado, si ustedes grafican el costo marginal, tiene esta forma, ¿sí? Y el costo marginal no está graficando el costo variable, está graficando el delta de costo variable. Lo que está haciendo es graficando la diferencia de costo variable entre esta unidad y la siguiente unidad, o entre esta unidad y la siguiente unidad. Es ese saltito. Por eso es que cuando ustedes saltan de acá, de una unidad que tienen un costo total de casi 900 más o menos, a 2 unidades que tienen un costo casi de 1100, esos 200 y pico son los que ustedes están viendo graficado con este puntito que está acá. ¿Sí? Y bueno, en la medida de que ustedes vayan aumentando y debido a la ley de los rendimientos decrecientes, el costo marginal va a ir cayendo y luego va a subir. Y el producto total va a tener la forma contraria. Va a ir subiendo hasta un máximo y después va a ir cayendo. ¿Sí? Bien.
Entonces, el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional, es decir, es el aumento del costo total en el que debe incurrir una empresa para obtener una unidad más de producción. En este caso, es el aumento del costo total, pero como el costo fijo se mantiene constante, el aumento del costo total no es otra cosa que el aumento del costo variable. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bueno, después cuando esto lo veamos a largo plazo, porque fíjense que el título dice la curva de costos a corto plazo acá. Cuando esto lo veamos a largo plazo, la diferencia que va a haber es que no va a existir el costo fijo. ¿Por qué? Porque recién definimos que una empresa considera el largo plazo cuando puede variabilizar todos sus factores fijos. ¿Qué quiere decir? Que en verdad en el largo plazo no tenemos factores fijos. Entonces no existe la diferencia entre un factor fijo y un factor variable. Son todos factores variables. Y por lo tanto, la curva de costos variables en el largo plazo es exactamente igual a la curva de costos totales. ¿Por qué? Porque no habría costos fijos. ¿Se entiende eso? Pero eso lo vamos a ver en el largo plazo. En el corto plazo existen estos costos fijos que tenemos que tenerlo presente, ¿sí? Y obviamente existe la curva de costo total y la diferencia entre la curva de costo total y la de costo fijo es la de costo variable. Bien. Bueno, esto es un poco lo que ya les expliqué recién, ¿sí? Y acá, de vuelta, en otras palabras, como el producto marginal del trabajo es creciente, el costo marginal es decreciente en los niveles de producción bajos, ¿sí? Y al revés, en los niveles de producción altos. Y eso se debe, obviamente, como dice el último párrafo, a la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, la ley de los rendimientos decrecientes hace que la curva de costo marginal tenga pendiente positiva a partir de cierto punto. Es decir, llegado a un determinado nivel de producción aparecen los rendimientos decrecientes del trabajo y solo es posible elevar el nivel de producción con un costo marginal creciente, ¿sí? Eso es básicamente lo que estamos tratando de representar. Y en el caso de los costos medios, bueno, esto lo voy a pasar medio rápido porque en verdad es lo mismo. El costo variable medio, fijo medio o total medio no es otra cosa que el costo variable, que el costo fijo y que el costo total dividido la cantidad de artículos que produzco, ¿sí? Por eso es que también va a existir, es decir, ustedes pueden graficar por un lado la curva de costos medios y la de costos marginal, como hicimos con la de producto medio y la de producto marginal. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que la curva de producto marginal cruzaba a la curva de producto medio en el punto máximo? Es decir, la cortaba en el punto máximo. Bueno, cuando ustedes dibujen costos, van a tener la curva de costos medio y la curva de costos marginal. Y van a ver que la curva de costos marginal va a cruzar a la curva de costos medio en su punto mínimo. Es la U invertida, ¿se entiende? En vez de, o sea, en el producto marginal, ustedes trabajaban con una parábola invertida y acá lo que están haciendo con costo es trabajando con una parábola normal. Y se da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en que los costos marginales superen a los costos medios, van a empezar a tirar los costos medios para arriba. Y en el momento en que los costos marginales estén por debajo de los costos medios, los van a tirar para abajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Y la última pregunta que está ahí abajo es la que yo les decía más temprano. ¿Qué ocurre si el precio de un bien es superior al costo variable medio, pero inferior al costo total medio? Y bueno, ahí lo que ocurre es eso, a ver si que sería una cosa así. Miren, acá lo que estoy graficando es el costo marginal y estoy graficando el costo total medio y el costo variable medio. ¿Cómo lo hago esto? Es muy simple. Directamente tengo un cuadro donde tengo primera columna, costo fijo, segunda columna, costo fijo medio. Es el mismo costo fijo dividido la cantidad de artículos que yo voy produciendo, ¿sí? Fíjense, 500 dividido 1, 500 dividido 2, 500 dividido 3 y así sucesivamente. Después tengo el costo variable y el costo variable medio. Es decir, el costo variable y después el costo variable dividido la cantidad de artículos que voy produciendo, ¿sí? Dividido 1, dividido 2, dividido 3. Y el costo total es lo mismo, y el costo total medio, bueno, es exactamente, hago lo mismo. Y el costo marginal es lo que va saltando en el aumento de los costos totales medios o costos totales. Fíjense, este es el costo marginal, que es el costo de producir una unidad más. ¿Se entiende? El costo adicional al que tengo que insumir para producir una unidad más.
Entonces, fíjense que si yo grafico la columna de costos variables medios, que es esta que está acá, la columna de costos totales medios, que es esta que está acá, y la de costos marginales, que es la última, tengo estas tres curvas que están acá. Fíjense algo muy característico, ¿no? La curva de costos, la curva de costo marginal atraviesa tanto la curva de costos variables medios como de curva de costos totales medios, la corta en su punto mínimo, ¿sí? Y de vuelta, ¿por qué? Porque como les comenté más temprano, ¿sí? En la medida que el costo marginal esté por debajo del costo total medio o por debajo del costo variable medio, entonces lo va a bajar, va a tirar la media para abajo. Y en el momento en donde ya sea superior, va a tirar la media para arriba. Y acá lo que decía esta pregunta, la que está acá resaltada en color azul abajo, es qué ocurre si el precio se ubicara en un punto por acá, en donde para la cantidad de producción que ustedes tengan, ustedes estén en este punto. No cubran el costo total medio, pero sí cubran el costo variable medio y algo más. Y ese algo más, porque ¿qué es lo que hay entre la curva de costo total medio y la curva de costo variable medio? ¿Qué es esa separación que hay? ¿Qué es? El costo fijo medio. El costo fijo medio. Fíjense que al principio es grande y en la medida que vamos produciendo cada vez más unidades se empieza a hacer cada vez más chiquito. ¿Y por qué creen que eso ocurre? Y el costo fijo medio se va haciendo cada vez más chiquito. Porque estoy dividiendo el costo fijo, que es fijo, o sea que no en la cantidad de unidades que produzco. Y yo ya les dije que el costo fijo son $500, sin importar si produzco 0 unidades o si produzco 1.000 o 10.000 o 15.000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo voy a mantener el costo fijo y produzco más cantidad, fíjense que en la medida en que yo produzco cada vez más, mi costo fijo medio y mi costo total medio, mi costo total medio y mi costo variable medio van a llegar a un momento en donde se van a tocar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un costo fijo de 500 y produzco 500 unidades, fíjense que mi costo fijo medio sería 1. Y si produzco 1.000 unidades, mi costo fijo medio sería 0,5. Y si produzco 10.000 unidades, entonces en la medida que yo produzca cada vez más, quiere decir que mi costo fijo se vuelve irrelevante. Quiere decir, ¿entienden eso? Es decir, si yo produzco 10.000 unidades, tener un costo fijo de 500 pasa prácticamente desapercibido, es prácticamente irrelevante. Entonces, ¿qué pasa? El costo total medio y el costo variable medio son casi lo mismo. Es como que el costo fijo pierde incidencia, Por eso es que normalmente las empresas que producen a grandes escalas en la Argentina, ¿sí? Lo hacen, ¿por qué? Porque en verdad lo que tienen son costos fijos grandes y costos variables chicos. Por darles un ejemplo, Techin o YPF o Holcim en el cemento o Loma Negra o cualquier empresa de estas grandes que producen las 24 horas del día, ¿qué es lo que ocurre? Tienen costos fijos muy grandes porque la cantidad de plata que tienen invertida en sus equipos, en sus activos, en las instalaciones, es muy grande. ¿Se entiende? Hay mucha guita metida ahí. Y la única forma en la que pueden recuperar esa guita es produciendo en masa, es decir, produciendo grandes cantidades. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurre con una industria automotriz, que tienen muchísima guita metida en robot, en procesos, y tienen que fabricar muchos autos, y en la medida que la fábrica produce muchos autos es competitiva, pero si la fábrica quisiera producir pocos autos, empieza a ser poco competitiva. Y esa es la diferencia por la cual, por ejemplo, Lamborghini fabrica pocos autos, pero no baja ninguno de los autos, qué sé yo, de 300, 400 mil dólares, y por qué Ford produce millones de autos, pero bueno, uno puede comprar un auto por 10.000, 15.000, 20.000 dólares. ¿Se entiende lo que digo? ¿Comprenden esto? Porque si ustedes tienen una producción muy chica, entonces los costos fijos impactan fuerte y por lo tanto el precio que ustedes tienen que vender es importante. Si ustedes producen muchísima cantidad, el costo fijo cada vez tiene menos incidencia y eso permite que ustedes puedan ser Ford y terminar vendiendo autos por 15.000 dólares cuando Lamborghini tiene que venderlos por 400.000 dólares
Obviamente son autos distintos y apuntan a segmentos totalmente diferentes, ¿no? Pero entiendan eso. Ese es el motivo por el cual existe algo que ya vamos a ver más adelante y se denomina economías de escala. Es decir, hay empresas que solo son competitivas cuando fabrican mucha cantidad, porque es la única forma en la que pueden hacer que el costo fijo, ¿sí?, cuando lo distribuyen por la cantidad de unidades que producen, es prácticamente muy chiquitito. De lo contrario, les impactaría mucho y tendrían que vender muy caro porque producen poco. ¿Se entiende esto? ¿Entienden el concepto? Sí. Yo sé que ustedes vienen del petróleo, de estudiar otro tipo de materias. Yo sé que por ahí esto cuesta porque por ahí es un poco más abstracto, pero véanlo siempre desde el punto de vista de la realidad, no solo de interpretar este gráfico o esta tabla. Llévenlo a conceptos de la vida cotidiana y ustedes van a ver esto. Es decir, ustedes recuerdan hace, creo que 2 años atrás, que el valor del barril de petróleo se vendía en valores negativos, o sea, se regalaba, en verdad. No sé si lo recuerdan o lo han visto. Sí. Bueno, ¿qué pasaba ahí? Las fábricas, las destilerías no podían parar de producir porque era más caro parar la destilería que producir y tirar lo que producías. Pero no podés tirar el petróleo, entonces lo empezás a acumular. Bueno, cuando llenaste todos tus tanques y ya no tenés dónde carajo meter el petróleo, era más barato regalarlo. Y si nadie se lo llevaba, entonces te pago para que te lo lleves. O sea, te lo regalo y te pago. ¿Se entiende? Porque ya no tengo dónde almacenarlo. Eso es lo que pasó en un momento con el petróleo. Y por eso el petróleo, en verdad, es un factor macroeconómico, que ya lo vamos a ver después en macroeconomía, tan importante y tan estratégico, ¿sí? Porque el precio del petróleo se mueve mucho por decisiones políticas más que por decisiones de mercado. Es decir, si le quieren joder la vida los de la OPEP a Rusia, por decirte, se junta Estados Unidos, los Emiratos Árabes y todos los que normalmente manejan una gran cantidad del petróleo del mundo y limitan la oferta y listo. O aumentan la demanda o aumentan la oferta y de esa manera van regulando el precio. Por ejemplo, cuando le querían joder la vida a los rusos, porque acuérdense que Rusia es un país gigante, pero que tiene muchísimos ingresos como consecuencia de la cantidad de petróleo y gas que tienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si los países que integran la OPEP inundan el mercado de petróleo y de gas, entonces los precios se desploman. Es decir, si hay mucho de algo, vale poco. Y si eso ocurre, Rusia, que depende en gran parte para mantener su economía de los precios de los combustibles, se ve perjudicado. Y entonces cuando le quieren joder la vida a alguien es lo que hacen. Lo mismo ocurre con Venezuela. Venezuela vive del petróleo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el petróleo o el barril del petróleo estaba por arriba de los 100 o 100 dólares, Venezuela vivía en un elixir, digamos, era guita por todos lados. Cuando eso se cayó y el precio del petróleo pasó a caer a 30, 20 dólares o inclusive a valores negativos, Venezuela no podía comprar o no podía importar ni papel higiénico. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay países que son muy dependientes del petróleo y por eso esto tiene un impacto político muy grande, porque acá muchas veces se inunda o se aumenta la oferta o la demanda del petróleo o los derivados del petróleo puntualmente a veces para joderle la vida a alguno y no porque el mercado se comporte de esa forma. Y otra de las cosas es que los precios del petróleo y de la energía tienden a irse a las nubes cuando hay conflictos bélicos. Siempre ocurre eso, para que lo tengan presente. Si el día de mañana, si ustedes ven venir una guerra, les recomiendo que vayan y compren acciones de las petroleras porque seguramente se van a hacer millonarios. Y si ven que está por terminar la guerra en algún lado, vendan las acciones antes de que se desplomen los precios. Bien. Entonces, este es un poco el comportamiento. Y acá, en esta zona, cuando el precio está por estos niveles de acá, que yo les digo, lo que ocurre es eso. Ustedes no cubren el costo total medio, pero sí el variable medio. Y entonces, lo que les queda de guita les ayuda a cubrir parte del costo fijo medio. No lo cubren al 100%, pero cubren una parte. De lo contrario, si ustedes cierran temporalmente, van a tener que pagar el costo fijo igual. Entonces, a veces, cuando no, sí o sí ustedes tienen que entender que necesitan cubrir el costo variable medio. Si no lo cubren, si ustedes están por debajo de este punto,
de este costo variable medio, entonces cierren la puerta definitivamente, porque ya por debajo de ese punto ya no hay retorno. Por eso es que estos puntos tienen nombre. Este punto se llama punto de cierre y este punto se llama punto de nivelación. Es decir, ¿qué quiere decir punto de nivelación? Que en este punto no perdés ni ganás plata. Pero en este punto se llama punto de cierre porque es el punto cuando llegás cuando el precio llega a estos valores, ya vos tomás la decisión de cerrar la empresa. Porque seguirla trabajando o cerrarla definitivamente va a ser prácticamente lo mismo en ese punto, ¿sí? Bien, por debajo de ese punto obviamente va a ser más barato cerrarla, porque si lo que vendés, digamos, si el precio de venta no te alcanza para cubrir ni siquiera el costo variable, imagínate, entonces cerrás, porque así vas a por lo menos a pagar solo el costo fijo y no vas a tener que pagar costo fijo más la diferencia del variable que no alcanzás a cubrir con el precio. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ok. Bueno, esto es un poquito lo mismo. A ver. Bueno, esto es un poco lo mismo que hemos hablado, pero miren, variaciones de las condiciones de costo. Las variaciones de los precios de los factores desplazan las curvas de costo, ¿sí? Fíjense una cosa, si ustedes tienen como vimos al principio, ustedes tienen un polinomio de factores que normalmente son los que determinan cuando vimos la eficiencia económica, cuál es la metodología de producción. Si los costos de los factores que ustedes utilizan cambian, obviamente eso va a desplazar la curva de oferta o va a desplazar digamos, va a desplazar la curva de costo, en verdad, que yo le llamo curva de oferta porque en definitiva ya van a ver qué termina siendo la curva de oferta. ¿Qué es lo que ocurre? Si de repente la energía eléctrica aumenta y es un costo importante para ustedes, o de repente las materias primas, o de repente los valores de los alquileres, o lo que sea, aumenta, entonces eso va a tender a aumentar, a trasladar las curvas, como vimos la clase pasada cuando vimos oferta y demanda, ¿sí? Entonces, las variaciones de los costos fijos, dicen, no desplazan la curva de costos marginales ni de costos variables medios, dado que los costos variables no resultan afectados por los costos fijos de funcionamiento. Es decir, esto es lógico. Si el costo fijo aumenta de 500 a 600, va a aumentar sin importar lo que ustedes produzcan. No importa si producen 0 o si producen 1000 unidades, va a aumentar de 500 a 600. Les aumentaron el valor del alquiler. Pero eso no implica de que ustedes van a tener una modificación ni en el costo variable medio, ni tampoco en el costo marginal. ¿Y por qué? Porque el costo variable no depende de los factores fijos, sino depende de los factores variables. Y por lo tanto, el costo marginal es el aumento que existe de costo cuando yo produzco una unidad adicional. Y si yo produzco una unidad adicional, no me va a mí el costo fijo no me interesa porque no cambia de una unidad a otra. Lo único que cambia es el costo variable. Entonces hay que entender eso, que cuando los costos fijos aumentan o disminuyen, no modifican ni la curva de costos variables medios ni la curva de costos marginales. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Bien. Bueno. Ahora entramos al largo plazo. Y en el largo plazo, como les expliqué más temprano, la empresa, digamos, se distingue, en verdad, como habíamos hablado, del corto plazo por la capacidad que tiene la empresa para modificar o alterar todos sus factores de producción libremente. Entonces, a largo plazo, todos los factores son variables y, por ende, mostramos la relación que existe entre el costo medio y el costo marginal. En verdad, ¿qué es lo que ocurre acá? Dejamos de ver la curva de costos variable medio porque la curva de costo variable medio y de costo total medio es exactamente la misma, están superpuestas. Pero fíjense qué es lo que ocurre en el largo plazo y por qué esta curva, esta que está acá abajo, la curva que va así, que tiene una forma más de parábola, digámosle, que va por acá abajo, que donde pasan los puntos A, H, B, C, que dice costo medio con la L al final, que es de largo plazo. Fíjense por qué tiene esta forma así y por qué hay muchas parábolas que son curvas de costos medios
pero dice curva de costo medio 1, curva de costo medio 2 y de costo medio 3 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros podemos pensar en el largo plazo como si nosotros tuviéramos múltiples curvas de corto plazo, pero que fueron calculadas para diferentes producciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando ustedes determinan cuál es su curva de costos medios a corto plazo, es una. Por darles un ejemplo cualquiera, esta que está acá, que tiene su punto mínimo en este punto B, ¿sí? Pero esta tiene su punto mínimo en B, porque en B es donde logramos tener el menor costo total medio produciendo esta cantidad de unidades que corresponde a ese punto B. Pero fíjense que si yo me muevo a lo largo de esa curva de costos totales medios, me voy hacia la derecha o me voy hacia la izquierda, el costo total medio aumenta, ya sea que produzca más unidades o que produzca menos unidades. Es decir, que el punto B es mi punto de referencia. Si por algún motivo yo produzco más unidades, fíjense que mi costo tiende a aumentar. Y si mi costo tiende a aumentar, quiere decir que yo puedo encontrar una curva de corto plazo total, o sea, una curva de costos totales de corto plazo que sea mejor. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que fíjense un ejemplo entre la curva de costos totales medio número 2, que es esta que está acá, y la número 3. Si yo estoy parado en el punto B, estoy en la curva de costos totales medio 2 y estoy en el punto mínimo. En la medida que yo quiero producir más unidades, fíjense que llega un punto en donde se cruza con la curva de costos totales medio 3. Supónganse que yo quiero producir esta cantidad que está acá. Cuando yo me voy para arriba, veo que tendría este costo, que lo puedo medir en este eje, tendría este costo si yo produzco tomando como curva la número 3. Pero tendría este costo más alto si tengo este costo más alto si tomo la curva 2. ¿Qué quiere decir en verdad? Que el largo plazo es como una gráfica de si nosotros fuéramos alterando nuestra fábrica prácticamente minuto a minuto o día a día o semana a semana para ir aumentando nuestra producción. Es decir, para producir una cantidad Q1 de unidades hay una planta que hace que tengamos nuestra curva de costos totales medios de corto plazo óptima. Cuando yo quiero producir más de Q1, ya quiero pasar a Q2 o a Q3 o a Q4 o más cantidad, esa curva ya pasa a ser no la mejor. Y existe una curva para esa cantidad única que es la mejor. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos una empresa, nosotros la calculamos o la dimensionamos para producir 100.000 unidades al año y no es que después, la voy a modificar para hacer 101.000 o 102.000 o 103.000 o 100, ¿se entiende? No es que uno va cambiándola permanentemente. Nosotros la pasamos de tener 100.000 y cuando le pegamos una ampliación la llevamos tal vez a 150.000 o 180.000. Pero esta gráfica de largo plazo representa como si a la fábrica la fuéramos pasando por todas las producciones habidas y por haber. 100.000, 100.001, 100.002, 100.003, 100.004 y así sucesivamente. Para cada una de esas existe una curva de costos totales medios que es óptima. Obviamente son infinitas curvas de costos totales medios y lo que haría la curva de costo medio a largo plazo es pasar tocando el punto mínimo de cada una de esas curvas de costos totales de corto plazo, dependiendo de la producción a la cual estemos calculando la misma. ¿Se entiende esto? Por eso es que la curva de costos medios a largo plazo no es otra cosa que una curva que pasa por todos los mínimos de las infinitas curvas que existirían de corto plazo para diferentes tamaños de fábrica. ¿Queda más o menos claro? Yo sé que es medio complicado de entender. Sí, pero más o menos, sí. O sea, no tengo problema en repetir el concepto. Yo sé que es un poco complicado de entender. Lo que quiero que tengan en mente es que en la medida en que una fábrica se va ampliando, por decirlo de una manera, se amplía en unidades mayores. O sea, yo produzco hoy 100.000 unidades y la voy a ampliar para hacer 150.000 o 200.000. Pero si ustedes imaginariamente hubiera
tuvieran que ir ampliando la fábrica, agregando de a una unidad más, van a tener curvas de costos totales medios que son únicas y, digamos, 100% eficientes para cada una de estas unidades. Entonces, en verdad, la curva de costos medios de largo plazo es como que pasaría por esos puntos mínimos de esas infinitas curvas. De esa forma es como uno podría graficar esa curva de costo medio a largo plazo. ¿Por qué? Porque total en el largo plazo lo que se ve de alguna manera es esa variabilización de todos esos factores que son fijos, ¿no? Y fíjense algo que debería ocurrir, a ver si lo tengo acá. Bueno, miren esto, por ejemplo, dice, sí, a ver, voy para atrás un segundo. Dice, cada una de las curvas de costo total medio representa el costo total medio de diferentes niveles de producción correspondientes a plantas de distintas capacidades. Las plantas mayores necesitan mayor cantidad de factores fijos a corto plazo, espacio, maquinaria, etc. CTME1, digamos la curva de costo total es medio 1, corresponde a la planta menor, por lo tanto, el costo total medio de 1 es menor al costo total medio de 2 en los niveles de producción bajo, dado que sus costos fijos son menores. Pero en la medida en la que yo empiezo a aumentar los niveles de producción, vemos que la primera fábrica, ¿sí?, la de CT medio 1, empieza a ser más cara que la de 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto es lo que muestra acá. Sin embargo, en las plantas más pequeñas aparecen también los rendimientos decrecientes porque hay menos maquinaria, espacio, por lo tanto, CTM1 acaba siendo superior a CTM2. Idem lo que ocurre entre CTM2 y CTM3. Entonces, si suponemos que ha variado el nivel de producción de la empresa y que persiste esa variación, los directivos de dicha empresa considerarán la posibilidad de introducir cambios en su planta, equipos y otros factores que son fijos a corto plazo. A largo plazo, cualquier empresa tratará de utilizar la planta que tenga al menor costo medio posible, ya que de lo contrario despilfarrará dinero. La curva de costo medio a largo plazo muestra el costo mínimo de un nivel dado de producción, permitiendo que todos los factores de producción varíen óptimamente para minimizar el costo. Las mejoras tecnológicas reducen los costos y desplazan la curva hacia abajo. Bueno, eso es algo como ya vimos en la oferta. Y lo otro que quiero mostrarles, déjenme ver una cosa, es también esto, que a largo plazo también existe una curva de costos marginales de largo plazo, ¿sí? Y obviamente la misma la corta en el punto mínimo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, la diferencia es que acá solo se muestra la curva de costos medios a largo plazo y no la de costo variable medio, porque en este caso, en el largo plazo, la de variable medio y la de costo total medio son exactamente la misma, ¿sí? Se superponen, ¿no? Es exactamente el mismo análisis que hacemos a corto plazo, el que hacemos a largo, con la diferencia de que el costo variable medio desaparece porque es igual al costo total medio, ¿sí? Eso sería un poco digamos, para no entrar en tanto detalle con esto, ¿no? Porque ya son prácticamente las 9. Y solo quiero mostrarles una sola cosa más, que son las economías o deseconomías de escala. Y básicamente, se los voy a resumir en esto, fíjense que normalmente ocurre que las empresas tratan de producir muchas unidades o mucha cantidad, porque lo que suele ocurrir es esto que ven en la primera gráfica. En la medida que la producción aumenta, el costo medio baja. ¿Y eso por qué se debe? Porque el costo fijo medio se licúa. Es decir, si yo tengo un costo, como les dije recién, de 500 y produzco una unidad, el costo fijo medio es de 500. Entonces impacta mucho en el precio de venta. Si yo, en vez de producir una unidad, produzco 500, entonces mi costo fijo de 500 dividido 500 unidades es 1. Entonces el costo fijo medio es 1. Entonces lo que yo le transfiero al precio de venta es muy poquito. Y eso es lo que ocurre, como les expliqué, en la medida que las fábricas grandes producen mucha cantidad, los costos medios lo tiran para abajo y eso permite que puedan vender, no sé, un auto a un precio más competitivo. Otra cosa que ocurre es que normalmente a veces las fábricas trabajan 24 horas por día y lo que producen es muy superior a lo que un país consume. Entonces, por ejemplo, Chevrolet tiene una fábrica muy grande en Brasil,
y no solo le venda al mercado brasilero, sino que también le venda al mercado argentino, le venda al mercado uruguayo, etc. Entonces se tratan de abrir estas fábricas que producen grandes cantidades por encima de lo que consume el país. ¿Por qué? Porque les permite trabajar con economías de escala, con costos bajos, y les permite entonces vender un auto barato en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Argentina, etc. ¿Se entiende? Si solamente tuvieran que venderle a Brasil y no a Chile y no a Uruguay, entonces tendrían costos más grandes porque no van a producir más de lo que pueden vender. ¿Se entiende? Entonces tendrían que producir menos cantidad y al producir menos cantidad tendrían costos medios más altos, ¿sí? Después, normalmente ustedes vieron que la curva de costos medios tenía la forma como una bañera, así, como si fuera la unión de estas tres curvas. Primero, existe algo que se denomina economías de escala, que es donde en la medida que yo produzco más, mis costos medios va cayendo. Luego viene una parte en donde, digamos, el costo medio de largo plazo, digamos, se mantiene constante, si no importa, yo sigo produciendo más y mi costo ya no cae. Y luego viene algo que se denomina deseconomías de escala, y es que en la medida que yo siga produciendo más, lo que ocurre acá es que mis costos medios empiezan a aumentar. Y entonces acá por eso es muy importante saber cuál es el punto en el cual parar, porque no es una cuestión de vender cada vez más, sino es una cuestión de ver cuál es la cantidad que yo tengo que producir que sea económicamente conveniente, es decir, aquella que me aporte el mayor beneficio posible. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Sin embargo, ustedes me podrán decir, profe, ¿y por qué existe deseconomías de escala? ¿Por qué en la medida que una empresa vende más, puede empezar a aumentar su costo medio en vez de bajar? Y eso ocurre normalmente con las empresas que se vuelven muy grandes, multinacionales muy grandes, que necesitan sí o sí aumentar mucho sus costos fijos. ¿En qué? En la administración de la burocracia y en los controles. Es decir, una empresa que se vuelve muy grande normalmente empieza a implementar, por ejemplo, SAP, que es un sistema, digamos, de ERP, digamos, para poder monitorear todo lo que pasa en la empresa. Normalmente la burocracia se hace muy complicada. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer muchos sectores de la pirámide en donde tienen que haber autorizaciones. No se puede comprar si no lo aprueba primero el gerente de finanzas y después el gerente de compra lo firma y después el gerente general lo aprueba, y entonces empiezan a haber un montón de burocracias entre medio, gente, controles que son necesarios a veces para que la empresa no se descontrole y no le afanen plata y puedan tener controlada la producción. Pero todo eso insume más cantidad de gente, más costos, y eso hace que en algún punto seguir produciendo tenga ese efecto de que cada vez puedo producir más, pero cada vez a un costo más alto. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que acá no es que hay que estar siempre en esta parte, o en esta parte, o en esta parte. Hay que estar en el punto tal en el que lo que yo produzco me entregue los mayores beneficios. Si yo estoy parado en este punto de acá, en este, y yo produzco más y me paso a este, aunque yo tenga costos medios más altos, si lo que vendo adicional supera los costos y me genera beneficios, entonces la decisión es producir más y seguir yéndote hacia la derecha. Ahora, si yo estoy parado en este punto y vender más implica que tengo beneficios negativos, implica que tengo más gasto, o sea, tengo menos ingresos que costos, entonces me tengo que volver para atrás, tengo que producir menos. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de equilibrio, hasta el punto en el cual producir una unidad más me sea indiferente porque lo que yo voy a recibir como ingreso es igual a lo que yo voy a pagar como costo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, esto es un poquito, esta filmina no tiene mucho, estas dos filminas que quedan acá no tienen mucho sentido porque es un poco lo que les he estado explicando. Así que bueno, chicos, sé que ha sido una clase un poco tediosa, no es de las más bonitas. A mí, yo soy fanático de la macroeconomía, no tanto de la microeconomía. Les prometo que esto que hemos visto hoy les va a quedar mucho más comprendido y lo van a poder visualizar mucho mejor la clase que viene, que también es una clase que van a tener conmigo cortita, en donde vamos a ver los mercados de competencia perfecta.
y en donde lo único que les pido para la clase que viene es que por favor, yo esta filmina la vamos a subir a aula abierta, le pido por favor que por lo menos le peguen 2 o 3 leíditas a estas filminas, o si alguno va al libro, que por favor vaya y que trate de entender el concepto y que refresque el concepto de lo que es el costo marginal. ¿Por qué? Porque la clase que viene, el concepto de costo marginal y de estas curvas que hemos visto acá, de corto plazo, de costo variable medio y costo total medio, estas que está acá, la vamos a tocar en varias oportunidades. Entonces les pido por favor que para que la clase que viene sea relativamente rápida y que no les cueste entenderla demasiado, es que le peguen una chequeadita a esta presentación antes de ver la clase que viene. La presentación la sube en el aula abierta, ¿no es cierto? Sí, están cargadas como clase 1, clase 2, clase 3, así que esta debería ser la clase 4. Yo se la voy a mandar a Ariel ahora en un ratito y yo calculo que ya a partir de mañana va a estar cargada ahí en aula abierta. Bueno, chicos, nos vemos. Profe.